el libro más leído por todas las generaciones, la luz que alumbra tu camino, el alimento que fortalece tu espíritu. Narrado por Wendy Necio Sub, la Biblia en 365 días. 20 de agosto, día 232 de este viaje emocionante de fe por la Biblia en 365 días. El tema de hoy es el memorial de tu victoria. En el libro de Esther vemos que la historia no terminó con la caída de Amán. El enemigo había sido derrotado, pero el decreto seguía en pie. Fue necesario un nuevo edicto, escrito a favor de los judíos, que fue el que les dio el derecho a defenderse. Ese día, que parecía de condena, se convirtió en un día de victoria. Y de allí nació la fiesta del Purim, un memorial que recordaba generación tras generación que lo que el enemigo planeó para destrucción, Dios lo transformó en vida. Así también en nuestra vida, la cruz de Cristo no solo derrotó al enemigo, sino que emitió un decreto mayor que anuló toda acusación. Por eso, tus derrotas no son el final, sino son el escenario donde Dios levanta un memorial de victoria. La fe convierte las cicatrices en trofeos, porque cada marca del pasado se convierte en un testimonio del poder de Dios. Hoy celebramos que tu historia no se resume en las caídas, sino en las victorias que Dios ha escrito para ti. Las lecturas que nos acompañan en el día de hoy las encontramos en Esther capítulo 8, verso 1, hasta el capítulo 10, verso 3. Primera de Corintios capítulo 13, versos del 1 al 13. Salmo 37, versos del 1 al 11. Y Proverbios capítulo 21, versos 23 y 24. Hoy quiero compartirles una historia llena de fe, de determinación y de milagros. Iris Milán es una dominicana viviendo en Estados Unidos y encontró este podcast a inicios del año 2025, mientras buscaba un audiolibro para sus trayectos diarios. Lo que comenzó como una búsqueda casual se convirtió en una guía espiritual que la ha acompañado todos estos meses. Hace un año, Iris abrió su negocio como manicurista, un sueño que parecía lejano cuando perdió su anterior trabajo, pero en lugar de rendirse, entendió que Dios la estaba empujando fuera de su zona de confort. Aunque vinieron pruebas, soledad, desánimo, también llegaron respuestas. En abril, Iris comenzó a orar con fe por su negocio. En junio, recibió un correo donde su banco le aumentaba la línea de crédito. Tal vez no era lo que había pedido exactamente, pero su espíritu lo entendió. Dios me respondió. Desde ese día, las clientas comenzaron a llegar de nuevo, y con ellas, nuevas fuerzas y esperanza. Pero lo más hermoso ocurrió en julio, cuando uno de sus sobrinos debía ser operado. Mientras ella trabajaba, Iris puso uno de los episodios antiguos del podcast y sin buscarlo, escuchó el testimonio de un niño que había sobrevivido a una caída. Su corazón supo de inmediato: mi sobrino también saldrá bien. Y así fue. A las pocas horas, su hermana le mandó una foto del niño en recuperación. Iris solo pudo decir: gracias Dios, por tu gracia infinita. Hoy, su fe está más fuerte que la duda, y aunque la vida en otro país no siempre es fácil, ella sabe que no camina sola. Gracias, Iris, por recordarnos que Dios nunca deja de orar, incluso cuando creemos que ya todo está perdido. Acompáñame en una oración. Señor, gracias porque en Cristo tenemos un nuevo decreto de vida. Enséñanos a recordar que cada victoria es un memorial de tu fidelidad. Que nuestros labios no se llenen de queja, sino de gratitud. Que nuestros pasos siempre caminen con la certeza de que tú tienes la última palabra en nuestras vidas, en la vida de nuestra familia. No importa qué decretos se han levantado en nuestra contra. Nosotros no nos dejamos guiar por las circunstancias. Nos dejamos guiar por tu palabra. Creemos en todo lo que tú nos has prometido. Creemos en esas promesas. Confiamos con esperanza. Nos aferramos con fe, creyendo que tú responderás y lo harás con un milagro, con una respuesta del cielo increíble. Gracias, Dios,
porque tú eres el único que abre puertas donde otros nos las cierran. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora sí, te pido que tomes tu Biblia, tu lapicero, tu cuaderno, te abroches los cinturones, porque hoy Dios va a hablar a tu vida. Comenzamos. Esther, capítulo 8. Ese mismo día, el rey Jerjes, o también Asuero, como aparece en algunas Biblias, entregó a la reina Esther las propiedades de Amán, el enemigo de los judíos. Luego, llevaron a Mardoqueo ante el rey, porque Esther le había contado al rey el parentesco que había entre ellos. El rey se quitó el anillo con su sello oficial, el cual había recuperado de Amán, y se lo dio a Mardoqueo, y Esther nombró a Mardoqueo como encargado de las propiedades de Amán. Luego, Esther volvió a presentarse ante el rey, cayó a sus pies y le suplicó con lágrimas que detuviera el plan siniestro que Amán, el agageo, había conspirado contra los judíos. Nuevamente el rey extendió su cetro de oro hacia Esther, de modo que ella se levantó y permaneció de pie delante de él. Esther dijo: «Si al rey le place, y yo he logrado su favor, si al rey le parece correcto, y yo le resulto agradable, que se emita un decreto que anule las órdenes de Amán, hijo del Amedata, el agageo, quien ordenó la destrucción de los judíos en todas las provincias del rey. Pues, ¿cómo podría soportar ver a mi pueblo y a mi familia ser masacrados y destruidos?» Entonces el rey Jerjes dijo a la reina Esther y a Mardoqueo el judío: «Le he dado a Esther las propiedades de Amán, a quien atravesaron en un poste, porque trató de destruir a los judíos. Ahora envíen un mensaje a los judíos en nombre del rey que exprese lo que ustedes quieran y séllenlo con el anillo del rey. Sin embargo, recuerden que todo lo que ya está escrito en el nombre del rey y lo que se ha sellado con su anillo jamás puede ser revocado». Así que el 25 de junio reunieron a los secretarios del rey y se escribió un decreto tal como Mardoqueo lo dictó. Lo enviaron a los judíos, a los funcionarios de la más alta posición, a los gobernadores, a los nobles de las 127 provincias que se extendían desde la India hasta Etiopía. Este decreto se escribió en los propios sistemas de escritura y en los propios idiomas de cada pueblo del imperio, incluido el de los judíos. El decreto se redactó en nombre del rey Jerjes y fue sellado con el anillo del rey. Mardoqueo envió los comunicados por medio de mensajeros veloces, quienes montaban caballos rápidos, criados especialmente para el servicio del rey. El decreto del rey les daba autoridad a los judíos de todas las ciudades para reunirse y defender su vida. Se le permitía matar, masacrar y aniquilar a cualquiera, de cualquier nacionalidad o provincia, que los atacara a ellos, a sus esposas e hijos. También podían apoderarse de los bienes de sus enemigos. El día escogido para llevar a cabo esa acción en todas las provincias del rey Jerjes fue el 7 de marzo del año siguiente. Y en cada provincia debía emitirse una copia de ese decreto como ley y proclamarse a todos los pueblos para que los judíos estuvieran preparados para vengarse de sus enemigos el día señalado. Así que, impulsados por el mandato del rey, los mensajeros salieron a toda prisa sobre caballos rápidos, criados para el servicio del rey. Ese mismo decreto también se proclamó en la fortaleza de Susa. Luego, Mardoqueo salió de la presencia del rey vestido con el manto real azul y blanco, con una gran corona de oro y con una capa de púrpura y de lino de la más alta calidad. La gente de Susa también celebró el nuevo decreto, y los de cada provincia y ciudad, en cada lugar donde llegaba el decreto del rey, los judíos se alegraban mucho, festejaban a lo grande y declaraban día feriado y de celebración. También muchas personas del territorio se hicieron judíos por temor a lo que pudieran hacerle los judíos. Esther capítulo 9. Así que el día 7 de marzo, los 2 decretos del rey entraron en vigencia. Ese día, los enemigos de los judíos tenían la esperanza de dominarlos, pero ocurrió todo lo contrario.
Fueron los judíos quienes dominaron a sus enemigos. Los judíos se reunieron en sus ciudades, en todas las provincias del rey, para atacar a todo el que intentara hacerles daño. Pero nadie podía hacerles frente, porque todos les tenían miedo. Además, todos los nobles de las provincias, los funcionarios de más alta posición, los gobernadores y los funcionarios reales ayudaron a los judíos por temor a Mardoqueo, pues Mardoqueo lo habían ascendido a un alto cargo en el palacio del rey. Su fama se extendía por todas las provincias a medida de que se hacía más y más poderoso. Así que el día señalado, los judíos hirieron de muerte a sus enemigos a filo de espada. Mataron y aniquilaron a sus enemigos e hicieron lo que quisieron con quienes los odiaban. En la propia fortaleza de Susa, los judíos mataron a 500 hombres. También mataron a Parsadata, a Dalfón, a Aspata, a Porata, a Adalía, a Ariedata, a Parmasta, a Arisai, Ardai y Baisata, los 10 hijos de Amán, hijo de Amedata, el enemigo de los judíos, pero no se quedaron con ninguna de sus pertenencias. Ese mismo día, cuando se le informó al rey el número de muertos en la fortaleza de Susa, hizo llamar a la reina Ester y le dijo: los judíos mataron a 500 hombres solo en la fortaleza de Susa, además de los 10 hijos de Amán. Si aquí hicieron eso, ¿qué habrá pasado en el resto de las provincias? Ahora bien, ¿qué más quieres? Te será concedido. Dímelo y lo haré. Ester contestó: si al rey le agrada que los judíos de Susa se les dé permiso para hacer mañana lo que hicieron hoy, y que los cuerpos de los 10 hijos de Amán sean atravesados en un poste. El rey estuvo de acuerdo, y el decreto se hizo público en Susa. Atravesaron los cuerpos de los 10 hijos de Amán. Luego, el 8 de marzo, los judíos de Susa se reunieron y mataron a 300 hombres más. Otra vez, tampoco se quedaron con ninguna de sus pertenencias. Mientras tanto, los demás judíos en todas las provincias del rey se reunieron para defender su vida. Quedaron aliviados de todos sus enemigos al matar a 75,000 de los que los odiaban, pero no se quedaron con ninguna de sus pertenencias. Eso ocurrió en todas las provincias el 7 de marzo. El día 8 descansaron para celebrar su victoria con un día de fiesta y alegría. Los judíos de Susa mataron a sus enemigos el día 7 de marzo, continuaron el 8 y luego el día 9 descansaron, y lo designaron su día de fiesta y alegría. De manera que hasta el día de hoy, los judíos del campo que viven en aldeas remotas celebran un día feriado anualmente en el día señalado a fines del invierno, en el cual se alegran y se mandan regalos de comida unos a otros. Mardoqueo registró estos acontecimientos, envió cartas a los judíos que vivían cerca y lejos, en todas las provincias del rey Jerjes, para motivarlos a celebrar cada año un festival durante estos 2 días. Les dijo que debían celebrar estos días con alegría y festejo, obsequiándose porciones de comida unos a otros y haciendo regalos a los pobres. Este festival conmemoraría el tiempo en que los judíos quedaron aliviados de sus enemigos, cuando su dolor se convirtió en alegría y su duelo en gozo. Así que los judíos aceptaron la propuesta de Mardoqueo y adoptaron esa costumbre anual. Amán, hijo de Amedata, el agageo, el enemigo de los judíos, había conspirado para aplastarlos y destruirlos en la fecha escogida al echar suertes. A las suertes se les llamaba Purim, pero cuando Ester se presentó ante el rey, él emitió un decreto que causó que el plan siniestro de Amán se volviera en su contra, y tanto Amán como sus hijos fueron atravesados en un poste afilado. Por eso la celebración se llama Purim, porque es la palabra que se empleaba antiguamente para la frase echar suertes. Por lo tanto, debido a la carta de Mardoqueo y a la experiencia que vivieron los judíos de todo el reino, se pusieron de acuerdo para iniciar esa tradición y jamás dejarían de celebrar cada año estos 2 días prescritos en la fecha señalada. Estos días se recordarían y se mantendrían de generación en generación y serían celebrados por cada familia en todas las provincias y ciudades del imperio. El festival de Purim
nunca dejaría de celebrarse entre los judíos, ni se extinguiría de entre sus descendientes el recuerdo de lo ocurrido. Luego la reina Esther, hija de Abijail, junto con Mardoqueo, el judío, escribieron otra carta en la cual la plena autoridad de la reina respaldaba la carta de Mardoqueo para establecer el festival de Purim. Se enviaron cartas con deseos de paz y seguridad a los judíos de las 127 provincias del imperio de Jerjes. Esas cartas establecían la celebración anual del festival de Purim en las fechas señaladas, como lo había decretado el judío Mardoqueo y la reina Esther. El pueblo decidió celebrar el festival de la misma manera que había decidido establecer el tiempo de ayuno y luto para sí y sus descendientes. Así que el mandato de Esther confirmó la costumbre del Purim y todo lo que estaba escrito en los registros. Esther, capítulo 10. El rey Jerjes impuso un tributo en todo el imperio, incluso hasta las costas lejanas. Sus logros y el relato completo de la grandeza de Mardoqueo, a quien el rey había ascendido, están registrados en el libro de la historia de los reyes de Media y Persia. Mardoqueo, el judío, llegó a ser primer ministro, segundo en mando, después del propio rey Jerjes. Fue un hombre muy importante entre los judíos, de gran estima ante ellos, porque siguió actuando a favor de su pueblo y defendiendo el bienestar de todos sus descendientes. Y ahí acabamos el libro de Esther. Tras la caída de Amán, el enemigo de los judíos, parecía que todo estaba resuelto. Sin embargo, en el imperio persa, los decretos reales eran irrevocables. Eso es lo que nos dice Esther 8, verso 8. Es decir, aunque Amán había muerto, el edicto de exterminio seguía en pie. Y aquí entra en acción la sabiduría de Esther y de Mardoqueo, quienes presentan una estrategia: emitir un nuevo decreto, y que este nuevo decreto dé a los judíos el derecho de defenderse. Esto nos enseña que la victoria no siempre llega cuando el enemigo es derrotado, sino cuando también se anulan las consecuencias de sus planes. La verdadera libertad no es solo salir de Egipto, sino vivir sin cadenas en la tierra prometida. En Esther 8, Esther recibe la casa de Amán y Mardoqueo es promovido. Pero Esther no se conforma. Vuelve a presentarse ante el rey y ruega por la vida de su pueblo, de los judíos. El rey concede un segundo edicto, y esta vez a favor de los judíos. Un decreto maligno solo puede ser revertido por un decreto mayor. Espero que me estés entendiendo. Lo mismo sucede en nuestra vida. El pecado nos condenaba, pero el decreto de la cruz anuló toda acusación. Colosenses capítulo 2, verso 14. Voy a leerlo. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó, clavándola en la cruz. Cuando tú enfrentas palabras negativas, cuando tú enfrentas diagnósticos devastadores, cuando hay maldiciones en tu contra, recuerda que la palabra de Dios es un decreto superior. Su promesa tiene más peso que cualquier sentencia humana, que cualquier cosa que se haya decretado aquí en la tierra. De repente aquí dijeron palabras negativas contra ti, pero lo que dice la Biblia sobre ti es algo completamente diferente. De repente tú tienes un papel en el que dice que la enfermedad tuya es incurable, solo calidad de vida. Pero la palabra de Dios dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado y que tengas salud, así como prospera tu alma. Tercera de Juan, verso 2. Y yo no sé qué decretos hay en tu contra, pero lo que yo sí sé es que hay un decreto mayor en la palabra de Dios, y ese es el que tú y yo debemos creer. En Esther 9, el día señalado llegó, y en vez de ser destruidos los judíos, ellos vencieron a sus enemigos. La Biblia recalca que tuvieron favor en todo el imperio y que nadie pudo resistirlos, porque el temor de Dios cayó sobre todas las naciones. Aquí nace la fiesta del Purim, una celebración de gozo y también de gratitud. Purim significa suertes, recordando que Amán había echado suertes para destruir Israel. Recuerda Esther capítulo 3, verso 7. Y lo que parecía una casualidad
se convirtió en una memoria de victoria. La bala que el enemigo tiró contra ti, Dios la redirigió hacia Él mismo y honró tu fe. Haz memoria de tus Purim, esos momentos donde Dios transformó tu desgracia en alegría. Y no te olvides de agradecer, de celebrar tu victoria, porque ese también será un memorial para otros. En Esther, capítulo 10, el libro termina exaltando a Mardoqueo como el segundo después del rey, un hombre grande entre los judíos, muy estimado porque buscó siempre el bien de su pueblo. La verdadera grandeza no se mide por el cargo ni por la posición, sino por cuánto bendices a los demás. Me gusta mucho lo que dice John Maxwell, y dice que el liderazgo no se trata de posición, sino de influencia, y la mayor influencia es el servicio. Donde Dios te coloque, tú busca el bienestar de otros. Esa será una huella que trascienda generaciones. Quiero que te imagines a alguien con una sentencia judicial injusta. Aunque el juez corrupto muera, el documento firmado aún pesa. Solo una apelación con un nuevo decreto puede revocar la condena. Así fue con Israel. No bastaba la muerte de Amán. Hacía falta un decreto nuevo. En nuestra vida no basta con renunciar al pecado. Debemos afirmar el decreto de la palabra de Dios y declarar las promesas de Dios sobre nosotros. Ora conmigo y dile: Señor, gracias porque en Cristo tenemos un nuevo decreto de vida y de libertad. Enséñanos a creer en tu palabra como la autoridad final sobre nuestra historia. Que recordemos nuestros Purim con gratitud, que celebremos tus victorias y que como Mardoqueo usemos la influencia que nos das para bendecir, para levantar a otros y para ser un testimonio del favor tuyo sobre nuestras vidas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Primera de Corintios, capítulo 13. Si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amara a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un címbalo que resuena. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amara a otros, yo no sería nada. Si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo, podría jactarme de eso, pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. El amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso ni fanfarrón, ni orgulloso ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido. Jamás pierde la fe. Siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. La profecía, el hablar en idiomas desconocidos y el conocimiento especial se volverán inútiles, pero el amor durará para siempre. Ahora, nuestro conocimiento es parcial e incompleto, y aún el don de profecía revela solo una parte de todo el panorama. Sin embargo, cuando llegue el tiempo de la perfección, esas cosas parciales se volverán inútiles. Cuando yo era niño, hablaba, pensaba y razonaba como un niño, pero cuando crecí, dejé atrás las cosas de niño. Ahora vemos todo de manera imperfecta, como reflejos desconcertantes, pero luego veremos todo con perfecta claridad. Todo lo que ahora conozco es parcial e incompleto, pero luego conoceré todo por completo, tal como Dios ya me conoce a mí completamente. 3 cosas duran para siempre: la fe, la esperanza y el amor. Y la mayor de las 3 es el amor. La iglesia de Corinto era rica en dones espirituales, pero pobre en amor. Ellos se habían enfrascado en competencias, en divisiones, en comparaciones. Pablo, después de hablar en el capítulo 12 sobre los dones, abre este capítulo 13 con un contraste poderoso. Los dones sin amor pierden el valor eterno. El amor no es un accesorio de la vida del creyente. Es el ADN que valida todo lo que nosotros hacemos. Porque si todo lo que hacemos lo hacemos sin amor, no sirve de nada.
En los versos del 1 al 3, Pablo usa ejemplos extremos. Hablar en lenguas humanas, angélicas, tener el don de profecía, mover montañas a través de la fe, darlo todo a los pobres o incluso entregar la vida. Todo eso, sin amor, todo es ruido vacío. Lo que él dice es como un címbalo que retiñe. Este címbalo que retiñe era usado en rituales paganos. Aquí lo que Pablo está diciendo es sin amor, hasta la adoración puede sonar hueca. Así que no es lo que hago, sino desde dónde lo hago. Dios se interesa más en la motivación de tu corazón que en la magnitud de tu ministerio. Los versos del 4 al 7 son el retrato del amor. Y nos dicen que el amor no es una emoción pasajera, es una decisión constante de actuar conforme al corazón de Dios. Lo primero que nos dice es que el amor es paciente, es decir, el amor soporta, no reacciona con ira rápida. Luego la Biblia nos dice, el amor no es celoso. Así que si hay celos en una relación, ese no es verdadero amor. El amor tampoco es fanfarrón, ni orgulloso, ni mucho menos ofensivo. La Biblia continúa, no exige que las cosas se hagan a su manera, no se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. Es decir, no guarda rencor, no lleva un registro. Porque a veces uno dice, ya lo perdoné. Pero cuando vuelven a pelear, te comienzan a sacar todo el historial. Tú hiciste esto que me hizo daño en el año tal, de tal forma, me lo dijiste, me dolió profundamente. Pero lo que Pablo dice es que el amor no lleva una contabilidad de las ofensas. Así que pregúntate, en tus relaciones, ¿tú estás anotando mentalmente cada falla? ¿Y la recuerdas? Bueno, si tú realmente amas, borra la cuenta. Porque el amor verdadero no acumula deudas emocionales. En tiempos de redes sociales, donde la gente cancela a otros con mucha rapidez, este pasaje nos recuerda que el amor cancela el resentimiento, no a las personas. Amigos, el amor no es ciego, el amor ve más, y aún así decide quedarse. Resalté el verso 7, que dice, el amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. Versos del 8 al 12, las lenguas, la profecía, el conocimiento, todos esos son parciales y son temporales. Pero el amor es eterno. Pablo usa la ilustración del espejo, ya que en Corinto se fabricaban espejos de bronce. Esos espejos reflejaban, pero lo hacían con distorsión. Hoy vemos como en un espejo empañado, pero un día veremos cara a Cristo. Los dones que tenemos son herramientas que Dios nos ha dado para este tiempo. El amor es el idioma de la eternidad. El amor nunca pasa de moda. El amor no se da por vencido. Y por último, el verso 13, Pablo concluye, 3 cosas durarán para siempre: la fe, la esperanza y el amor. Pero la mayor de todas es el amor. La fe nos conecta con lo que creemos. La esperanza nos sostiene hacia lo que viene. Y el amor nos transforma aquí y ahora y permanece en la eternidad. El amor es la evidencia de la madurez espiritual. No es cuánto sabes de la Biblia, ni cuántos dones manifiestas, sino cuánto amas. No te olvides que la Biblia nos dice que Dios es amor. Es una de sus características. Él es. Su esencia es amarnos. Y cada vez que nosotros nos acercamos a Él en oración, aprendemos de Él, estamos más cerca de Él, nosotros también damos de ese amor. Acompáñame en una oración y digámosle juntos a Dios: Señor, enséñanos a vivir un amor que no se mide por emociones, sino por decisiones. Líbranos de servir con ruido vacío. Llénanos de paciencia, de bondad, de perdón. Que nuestras palabras, nuestros dones, nuestras acciones estén impregnadas de tu amor, el único que permanece para siempre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Salmo 37. No te inquietes a causa de los malvados, ni tengas envidia de los que hacen lo malo, pues como hierba pronto se desvanecen, como las flores de primavera pronto se marchitan. Confía en el Señor y haz el bien, entonces vivirás seguro en la tierra y prosperarás. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Entrega al Señor
todo lo que haces. Confía en Él y Él te ayudará. Él hará resplandecer tu inocencia como el amanecer, y la justicia de tu causa brillará como el sol de mediodía. Quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él actúe. No te inquietes por la gente mala que prospera, ni te preocupes por sus perversas maquinaciones. Ya no sigas enojado. Deja a un lado tu ira. No pierdas los estribos, que eso únicamente causa daño. Pues los perversos serán destruidos, pero los que confían en el Señor poseerán la tierra. Pronto los perversos desaparecerán. Por más que los busques, no los encontrarás. Los humildes poseerán la tierra y vivirán en paz y prosperidad. En este salmo, David da un canto, pero es un canto de sabiduría, que fue escrito en un contexto donde los justos sufrían viendo prosperar a los malvados. David responde con principios espirituales, pero que son atemporales, porque nos enseñan cómo vivir confiados en Dios en medio de la injusticia. A veces parece que los malos tuvieran ventaja, pero Dios sigue en control. Nada escapa de su soberanía. No te angusties por la injusticia. Dios siempre tiene la última palabra. Versos 1 y 2 dice: no te inquietes a causa de los malvados. Y quiero repetírtelo: no te inquietes por la causa de los malvados. David empieza diciendo eso. Pronto, como la hierba, se marchitarán. La injusticia puede provocar enojo, envidia, pero aquí aprendemos que el éxito de los impíos es efímero, es temporal. La envidia te hace olvidar que lo que ves en otro es temporal, pero lo que Dios está formando en ti, eso es eterno, eso nadie te lo puede quitar. Jesús le dijo a María: tú has escogido la mejor parte, la cual nunca te será quitada. En los versos 3 y 4 es el remedio contra la ansiedad, que no es solo orar, sino también actuar con fidelidad. Mira lo que dice: confía en el Señor y haz el bien, entonces vivirás seguro en la tierra y prosperarás. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. En el contexto hebreo, habitar en la tierra significaba vivir bajo el pacto, bajo la provisión de Dios. Aquí se nos asegura que la seguridad no depende de las circunstancias, sino de tu obediencia. No podemos controlar lo que hacen los demás, pero sí podemos controlar nuestra fe y nuestra fidelidad. Además, David añade: deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Y aquí no se trata de que Dios firme en blanco todas nuestras listas de peticiones, sino que al deleitarnos en Él, nuestros deseos se alinean con los suyos. Cuando tú amas más al dador que al regalo, descubres que tu corazón empieza a querer lo mismo que el suyo. Versos del 5 al 7, David insiste: entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. Él hará resplandecer tu inocencia como el amanecer, y la justicia de tu causa brillará como el sol del mediodía. Quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él actúe. La palabra descansar en Él, aprender a entregarle al Señor y confiar en Él, es guardar silencio, esperar con calma. Aquí Dios nos invita a soltar la ansiedad de querer tener todo resuelto ya. No, la impaciencia es la señal de que aún no confiamos plenamente en el plan de Dios. Y finalmente, en los versos del 8 al 11, David contrasta al malvado con el humilde y dice: deja la ira, porque los que son humildes poseerán la tierra y vivirán en paz y también en prosperidad. Y Jesús citó este mismo verso en Mateo capítulo 5, verso 5, confirmando que la mansedumbre no es debilidad, sino poder bajo control. La humildad, el verdadero poder, no es demostrar fuerza, sino rendir la fuerza a Dios y dejar que Él pelee por ti. Cuando tú veas injusticia, recuerda que Dios tiene la última palabra. Practica la confianza en Dios. Haz el bien, aun cuando los demás hagan lo contrario. Alimenta tu corazón en la presencia de Dios hasta que tus deseos estén alineados con los suyos. Haz de la mansedumbre
un estilo de vida. Responde con paz, donde otros responden con ira. Ora conmigo y dile: Señor, enséñame a no inquietarme por lo que hacen los demás, sino a deleitarme en ti. Ayúdame a entregarte mis planes en tus manos y a descansar en tu justicia, a creer en ti por sobre todas las cosas. Hoy te entrego todo, Dios, y confío. Confío en que tú me ayudarás. Confío, Dios, en que podré vivir segura, dormir seguro, prosperar en esta tierra. Hoy me deleito en ti y sé que tú concederás los deseos más íntimos de mi corazón. Gracias, Dios. Hazme humilde, hazme mansa, para heredar la paz que solo tú nos puedes dar. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Proverbios 21, versos 23 y 24. Cuida tu lengua y mantén la boca cerrada, y no te meterás en problemas. Los burlones son orgullosos y altaneros. Actúan con una arrogancia que no tiene límites. El verso 23 es un versículo que nos recuerda que las palabras tienen consecuencias. En hebreo, guardar la lengua implicaba tanto refrenar lo que decimos como discernir cuándo hablar. Una sola frase puede abrir heridas que duran años o puede edificar a alguien en segundos. En la cultura bíblica, el sabio no era el que más hablaba, sino el que sabía cuándo callar. El silencio no es cobardía, es una estrategia de sabiduría. Una persona sabia no siempre dice lo que piensa, pero siempre piensa lo que dice. Siempre lo digo, antes de responder un comentario en redes sociales, a una provocación en casa o a un conflicto en el trabajo, haz una pausa, pregúntate, ¿esto edifica? ¿Esto hiere? ¿O simplemente alimenta mi ego? Esa pausa puede ahorrarte grandes problemas. Hazme caso. Mejor mantener la boca cerrada. Y luego el verso 24 nos habla sobre el burlón. El burlón en Proverbios es descrito como el altanero, el orgulloso, sin límites. El sarcasmo y la burla son armas de los inseguros. Aparentan fortaleza, pero en realidad nacen de un corazón vacío. La burla es el eco de una persona insatisfecha que necesita apagar la luz de otros para disimular su propia oscuridad. En los tiempos bíblicos, el burlón era visto como alguien imposible de corregir. Hoy lo encontramos en quien se ríe de los valores, en aquellos que ridiculizan la fe o hacen de la arrogancia su marca personal. Tú sé diferente, rodéate de personas que hablen vida y no sarcasmo constante. Si te expones siempre a la burla, terminarás reproduciéndola, terminarás riéndote con ellos. Y si tú reconoces actitudes de altivez en ti, bueno, pídele a Dios que te dé un corazón humilde, un corazón enseñable. Ora por tus palabras. Pídele a Dios que tus labios sean fuente de ánimo y no de crítica. Haz un ayuno de comentarios, de palabras negativas. Intenta pasar un día entero respondiendo solo cuando sea necesario. Y observa cómo cambia el ambiente a tu alrededor. Transforma las burlas en bendición. No bulees a nadie. Cada vez que sientas ganas de burlarte, reemplaza esa palabra por una expresión de ánimo. Ora conmigo y dile: Señor, ayúdame a cuidar mi lengua y a hablar con gracia. Líbrame de la arrogancia, de la burla. Dame un corazón humilde, un corazón que edifique en lugar de destruir. Que mis palabras sean un reflejo de tu sabiduría y no un instrumento de orgullo. Ayúdame a ser compasiva con mis palabras, a ser sabio con mis palabras. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Día 232, check. Y no quiero cerrar este episodio sin antes agradecer a los corazones generosos de esta comunidad. Gracias a Silvana Betancourt, a María Muñoz, a Denise González, a Natalia Noup por aportar en este ministerio. Les regalo Lucas capítulo 6, verso 38 que dice: den y recibirán. Lo que den a otros les será devuelto por completo, apretado, sacudido para que haya lugar para más, desbordante y derramado sobre el regazo. La cantidad que den
determinará la cantidad que recibirán a cambio. Nuestro Dios no es deudor de nadie. Él siempre recuerda cada una de nuestras ofrendas. Y también quiero darle las gracias a todos los que me han estado acompañando con sus oraciones y cuidados por mi salud. Ya me siento mucho mejor. Y también gracias por todo el cariño a mi mamá por su cumpleaños. Hoy 20 de agosto celebramos aquí en la comunidad. Feliz cumpleaños a Jacqueline Herrera. Ketty te celebra hoy como la mujer luchadora, enseñable que eres y que nunca olvides que eres muy amada por Dios y por quienes te rodean. Feliz cumpleaños también para Cristina en sus 50 años. Le damos gracias a Dios por tu vida y le pedimos a Dios que este nuevo año tengas salud, tengas un propósito renovado y que siempre recuerdes que la protección de Dios está contigo. Feliz cumpleaños también para Gloria Nava, que hoy celebra sus 33 años desde Querétaro, México. Gloria, este nuevo año de vida que esté lleno de bendiciones, de alegrías y de respuestas del cielo. Feliz cumpleaños también para Anel Quiroz, hasta Panamá. Que el Señor guíe y cuide siempre cada uno de tus pasos, para que sigas siendo ese buen padre, esposo, hermano e hijo. Que tus metas y tus propósitos se cumplan y que nunca te falte la bendición de Dios. Tu familia dice que para ellos tú eres un regalo. Tu hermana me escribió y me pidió que te dedique Proverbios capítulo 3, versos del 5 al 6. También un saludo muy especial para mi querida Dana Camila. Hoy celebramos tus 14 años con mucho amor. Tu mamá, Avilén, quiere que sepas cuánto te ama y lo orgullosa que está de ti. Que este nuevo año venga lleno de sueños cumplidos para ti. Feliz cumpleaños para Gonzalo Perugachi. Este saludo llega de parte de tu hija Denis, quien agradece profundamente tu esfuerzo y dedicación por apoyarla en sus estudios. Gonzalo, que Dios te bendiga con salud, con alegría, con fortaleza en todo lo que emprendas. Te regalo el Salmo 127, verso 3. Feliz 4 años de aniversario para Celia y su esposo. Hoy celebramos no solo un aniversario, sino la fidelidad de Dios que restauró lo que parecía quebrarse. Ustedes son un testimonio de que cuando ponemos nuestra relación en las manos del Señor, Él cumple sus promesas y renueva el amor. Les regalo Mateo capítulo 19, verso 6. Feliz cumpleaños para Sebastián Ignacio Cañón hasta Holanda. Que el Señor guíe cada paso de tu vida, que sigas formando ese corazón sabio para ser un excelente padre y también un buen esposo. Que pases un lindo día, Sebastián. Hoy también celebro los 15 años de Diego Lucián Sánchez Escalante desde Hidalgo, México. Diego, que el Señor fortalezca tu fe, te use poderosamente. Tú no sabes el gran tesoro que tienes en la palabra de Dios y es poderoso porque tú inspiras a muchos jóvenes a seguir a Cristo. Que siempre camines en ese propósito que Dios ha trazado para ti y que tu vida sea luz para muchos. Feliz cumpleaños para mi querida Lulú desde Manta, Ecuador. Celebramos tus 37 años con gratitud a Dios por tu vida y le pedimos que estés llena de fuerza, de gozo, de alegría, que sientas la paz de Dios en cada una de tus decisiones y hayan nuevas oportunidades para ti. Feliz cumpleaños a don Eduardo Encalada desde Quito, Ecuador. Hoy celebramos su vida con esperanza, con gratitud. Su hija Carolina ora con fe para que este nuevo año esté marcado por la presencia de Dios y por una palabra que transforme su corazón. El Señor lo bendiga con salud, con propósito y con muchas razones para sonreír. Feliz cumpleaños para mi querida Dailenis, que este nuevo año sea un tiempo lleno de respuestas del cielo, que Dios te haga ver su mano en cada paso que das. Feliz cumpleaños para Lina Bayona desde Bogotá, Colombia. Lina, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti, te muestre su gracia, su favor cada día. Recuerda siempre que tu amiga Lisa te quiere muchísimo. ¡Feliz cumpleaños! Y por último, feliz cumpleaños a mi querida Jani Bello. Me escribió tu hija Melissa para decirte que te ama mucho y que confía en que Dios obrará para honrarte grandemente por tu amor hacia ella. Hoy celebramos tu vida y le pedimos al Señor que Él te regale salud, gozo y muchas bendiciones en este nuevo año. Gracias por acompañarme hasta aquí, querida comunidad. Nos vemos el día de mañana con más de la palabra de Dios. Bendiciones para todos.
365 con Dios, con Wendy Necio Sub.